Dice así la palabra del Señor en Éxodo 20, capítulo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero también en Efesios 6, 2, 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí hay la promesa que dice: para que te vaya bien y seas de largos días bajo la tierra. Mis queridos hermanos, ustedes se han preguntado cuáles son las primeras personas que conocemos. ¿Cuáles son las primeras personas que llegan a nuestra vida? ¿Sabe quiénes son? Son nuestros padres. Y no estaremos bien con nuestros padres y no estaremos bien si no los amamos, si no nos entendemos, ni los respetamos. ¿Y cómo nosotros pretendemos recibir amor, respeto de otros si nosotros no los honramos y no los respetamos a ellos? Entonces, ¿usted cree que va a recibir algo de lo que usted no da? No se puede recibir nada de lo que no se da. Dios está diciendo también de alguna manera que la religión, la fe, la conversión, que no comienza en casa, simplemente, ¿sabe qué? No comienza. Si no empezamos por estos temas fundamentales que es la honra a los padres. El hogar es la base, el fundamento donde primero reflejamos nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra honra a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar es donde nosotros reflejamos y debemos manifestar nuestra honra, nuestro reconocimiento a nuestros padres. En este día me voy a referir al padre como cabeza del hogar. Hoy tenemos un mundo, una generación que nada sabe de los valores familiares y mucho menos de atesorarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, dice. Este es un mandamiento de Dios y hay realmente un ataque diabólico a través de los medios de comunicación también, a través del cine, a través de la música, a través de la televisión, que realmente vemos esta inversión de valores. Por ejemplo, ¿cuándo fue usted la última vez que vio en una película que promueva los valores tradicionales de la familia, la honra al padre y a la madre? ¿Usted se recuerda de todas las películas que muchas veces podemos ver? Amados hermanos, quiero decirle que ahí solo vemos lamentablemente la honra que se hacen a los padres. ¿Sabe qué? Y me da vergüenza decirlo. En series turcas que a veces por error o por casualidad nosotros nos ponemos a mirar con nuestra esposa y vemos cómo honran en esa cultura al padre y a la madre. Ese es un valor que hemos perdido en el mundo occidental, hermano. Y es un valor que nosotros debemos rescatar porque forma parte de nuestra cultura de bendición, de identidad, de destino que debemos impartir a nuestros hijos. Los valores familiares. Antes, mi querido hermano, si una familia era feliz en los tiempos de nuestros abuelos acá en Santa Cruz, cuando todavía no habían las losetas, la honra a los padres era una ley. Nadie se sentaba en la mesa si primero no se sentaba el padre. Nadie comía si no empezaba el padre a comer. Nadie empezaba a tocar un tema que pueda ser conflictivo en la mesa si antes el padre no dirigía la charla y era el primero en hablar. Amados hermanos, nadie levantaba la voz al padre. Y ahora de cuando en cuando vemos a hijos, y yo le voy a decir, no solamente mundanos que no conocen a Dios, sino cristianos que muchas veces levantan la voz a su padre. El padre, estamos diciendo que es la imagen de Dios. El reino de Dios es un reino donde hay orden, hay un rey. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Quién viene después? Está la cabeza del hogar, que es el varón.
Si no está el varón en la casa, ¿quién asume el comando en el hogar? Viene la esposa. Si no está la esposa, ¿quién viene y asume el comando del hogar? El hijo mayor. Y así. Pero no queda la casa, digamos, sin alguien que esté dirigiendo. El reino de Dios es un reino de orden. Por eso el hombre, el varón, debe ser honrado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hace cuánto que no vemos una película? Yo me recuerdo hace 20 años, casi 25, hasta 30 años, que veíamos la familia Ingalls. No sé si usted se recuerda, La Casa de la Pradera, donde se honraba al padre, donde se bendecía a la madre, donde había una imagen realmente diferente. Ahora muestran al hijo como un superdotado, que hace ver a los padres como unos tontos estúpidos muchas veces, porque no saben nada. Y cuando empieza esta corriente, mis queridos hermanos, que empieza a cambiar tanto y a trastocar los valores que eran fundamentales en la sociedad, amados hermanos, esto empieza en los años 60, 63, con la liberación femenina, empezaron a fumar marihuana, y la cultura occidental, la cultura americana que nosotros veníamos siguiendo, se unió a otra cultura que era muy arraigada acá en nuestra Latinoamérica. Las películas machistas que venían de México, esas películas donde el mero macho era el hombre, y el machismo realmente de un tiempo muy largo. Nosotros lo podíamos ver acá en Santa Cruz, en Bolivia. El hombre tenía cosas que la mujer no tenía. Digamos, se daba el lujo de hacer cosas que no eran mal vistas, entre comillas. El hombre podía tener bienes de soltero, que hasta hoy día en muchas familias todavía vienen haciéndolo. El hombre era capaz de tener y tirar su cana al aire o ser infieles. No, pero es hombre y se le era permitido. Pero ay, que una mujer pueda pasar por una situación así, se la crucificaba. Había ese machismo. Había ese machismo, mis queridos hermanos, que muchas veces hizo tanto daño a la familia. Los padres éramos ignorantes en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque creían que para hacerlo hombre a su hijo tenían que llevarlo a un prostíbulo a los 17, 18 años para que se hagan hombre y tengan su primera experiencia. Fíjese qué tremendo. Hispanoamérica vinieron 16 generaciones cuando vinieron los españoles acá a Sudamérica. ¿Y sabe qué hacían? Ellos se metían con las nativas del lugar. Esa es la otra parte de la historia mala que nosotros hemos tenido. Y las dejaban embarazadas a las nativas, a las indígenas, y las abandonaban. Y ahí vinieron culturas de maldición, de resentimiento que hasta ahora nosotros la hemos vivido. Solo 100 años atrás, cuando llegaron los primeros misioneros a Sudamérica, a Bolivia, empezó a impartirse una cultura de bendición familiar, de respeto a la familia, hace 100 años. Y hoy usted puede encontrar en cada rincón de Bolivia, hay una iglesia cristiana, evangélica, debo decirlo así, que está impartiendo esos valores. ¿Cuántos dicen amén? Que está cambiando la historia de nuestro país. Hermano, ha sido triste, pero eso es lo que vemos en las medias, pero no es solo acá. Muy pocas series, muy pocas, vamos a decir, películas, música, recordamos donde se impartan esos valores. Yo quiero decirle que yo he estudiado bastante sobre por qué hemos perdido esos valores, y no es solamente culpa de la cultura machista, no es solamente por la influencia de Estados Unidos, fue porque también nosotros, los cristianos, desde el año 63 abandonamos los medios de comunicación. Hollywood tenía un código de ética. ¿Cuál era ese código de ética? Donde
en sus películas no se debía denigrar ninguna religión, donde en ese código de ética, en su segunda parte, decía que tampoco se podía denigrar la imagen de un sacerdote, de un pastor o de un líder familiar. Y en este código también hablaba de que no se debía filmar personas diciendo palabras soeces, palabras atrevidas. Pero ¿qué pasó? Los cristianos, por una situación donde de mucho temor creíamos que eso era muy mundano, salieron de ahí. Y no, escuche bien, no porque ellos conquistaron el pensamiento cristiano, dejamos ese espacio, sino porque nosotros lo abandonamos por defecto. ¿Y quiénes tomaron los medios de comunicación, el cine, el entretenimiento, la música? ¿Sabe quién? Los homosexuales, la ideología de género. Y ahora la iglesia, con mucho esfuerzo, está volviendo a retomar las esferas, que son esferas de acción y de influencia en una sociedad. Entonces, amado, ¿por qué hablo todo esto? Porque tenemos que entender por qué no se honra a los padres, por qué se han abandonado los valores familiares. Entonces, también quiero decirles que en este tiempo donde se impartían estos valores, estos principios, llegó hasta Sudamérica también esa influencia, ¿no? Esa influencia que también esta generación americana decía, no hay que hacerle caso a los padres son retrógradas, son anticuados. It's my life, es mi vida, yo voy a hacer lo que quiera. Y de alguna manera toda esa cultura también fue imponiéndose en medio de nosotros. En Bolivia el matriarcado y el machismo, ya lo dije, hizo perder los valores que ya nosotros conocíamos de nuestros abuelos. El hombre era un irresponsable, entonces se volvió un chancleta. El hombre acá dejaba embarazada a la mujer y la mujer tenía que hacer las de Caín. Por eso mi mamita, decimos ahora, mi mamá. Y el Día de la Madre es un día mucho más honrado que el Día del Padre, para que usted lo entienda, pero no debería ser así. Es más, nosotros para cuando vamos a honrar, estamos tratando de cambiar esta cultura, jamás nos olvidaríamos del Día de la Madre, ¿no es cierto? Pero nos estábamos olvidando del Día del Padre. Entonces, mis queridos hermanos, quiero decirles que eso es algo que tenemos que conquistar y tenemos que colocar al Padre en el lugar que le corresponde de honra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, claramente lo dice el mandamiento, honra a tu padre. Hay un asalto sistemático contra este versículo. Si usted sabe algo de los 10 mandamientos, sabrá que hay una relación vertical y hay una relación horizontal en los 10 mandamientos. La relación vertical son los primeros 4 mandamientos, vertical sí, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón. Entonces nos está enseñando verticalmente a honrar al Padre. Yo soy tu Dios, tu Señor, no tendrás dioses ajenos a mí. Entonces no harás imágenes, acuérdate del día de reposo, son todo para Dios. Pero el primer mandamiento, escuche bien, de los 10 mandamientos, el horizontal, ¿sabe cuál es? Honra a tu Padre. Honra a tu Padre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué específicamente tiene que ver con honrar al Padre? ¿Por qué? Porque toda la sociedad descansa en este mandamiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, para que tus días se alarguen delante de Jehová. Entonces entendemos que una sociedad no puede perdurar cuando los padres no reciben honra. Antes de que dijera los mandamientos, no matarás,
no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Y aquí es una pregunta muy buena, ¿por qué? Porque el hijo que honra a su padre, ¿qué va a hacer? Va a cumplir los otros mandamientos también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero dejar 3 pensamientos atesorados en su corazón en esta noche. Si consigo hacer eso, voy a terminar feliz este mensaje. Primero, si quieres honrar a tus padres, obedézcales mientras sea joven. ¿Qué es importante, hermano? ¿Por qué es importante esto? Si usted tiene un espíritu de rebeldía contra sus padres, deséchelo, porque eso le va a traer consecuencias muy terribles para su vida. ¿Sabe cuál es la diferencia del hijo que obedece? Bueno, es muy simple. Hay hijos que obedecen y hay hijos que no obedecen. Moody, que fue un gran teólogo, escritor cristiano, pastor, era el Billy Graham de su época. Moody. Él era un hombre, uno de los hombres más sabios de todo el continente en el conocimiento de la teología, de la palabra. Y no fue un hombre tan bien educado, pero quiero que escuche lo que él dijo cuando cumplió 60 años. Miren, se lo voy a leer. Dice, he cumplido 60 años y una cosa he aprendido, si es que he aprendido algo. Mire lo que dice, si es que he aprendido algo. Ningún hombre o mujer que deshonre a sus padres jamás prosperará. Jamás prosperará. Entonces yo le digo a los jóvenes y a las jovencitas de nuestra iglesia que ciertamente Dios juzgará si es que dejan de honrar a sus padres. Dios considera la desobediencia a los padres como la arma más vil y malvada de los pecados. Qué tremendo. Romanos 1, me gustaría que todos abran su Biblia en Romanos 1. Voy a leer algunos versículos y quiero que escuche bien los pecados aquí descritos, porque esos se comparan a los de la desobediencia a los padres. El verso 28 empieza diciendo, y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios describe lo que es una mente reprobada y describe los pecados que causan la caída de sí mismo. Primero, vea cuán vil es esta lista, es lo que quiero que vean. Versículo 28. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué más dice? Desobediente a los padres. Desobediente a los padres. Versículo 30, y aquí viene la bomba. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Son dignos de muerte. El padre, el hijo que deshonraba a su padre en el Antiguo Testamento, ¿qué le pasaba, hermano? Aquellos que deshonraban eran apedreados. Aquella hija que quedaba embarazada era apedreada. Son dignos de muerte. Acá, gracias a Dios que no apedrean a nuestros hijos en este tiempo, pero hay una muerte espiritual. No prosperarán. No prosperarán. Amados hermanos, es una promesa. El primero era un mandamiento que allá Éxodo 20, capítulo 12 nos los decía. Pero acá nos está diciendo que no prosperarán porque son dignos de muerte. ¿Y
quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas, o sea, todo, avaricia, maldad, murmuradores, detractores, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces eso es muy grave, hermano, porque claro, además se complacen con los que la practican. Adrián Roger, que en buena parte de este estudio he tomado de sus enseñanzas, dice en este estudio: una señal de que cuando los hijos desobedecen a los padres es una señal de los últimos tiempos. Hoy más que nunca en todas partes del mundo vemos que este valor de honra a los padres se está perdiendo, y se ha perdido grandemente por el modernismo. Porque los padres son unos tontos útiles, que son idiotas, que no entienden, no manejan ni una tablet, no saben lo que es el internet. Amados hermanos, es increíble Satanás cómo está cobrando ventaja en este tiempo. Y aquí nos da un versículo que quiero compartirlo con ustedes, que es una señal de una civilización que está llegando a su fin. Porque está a la vuelta de la esquina, porque dice: cuando se predique la palabra a todas las naciones vendrá el fin. Y más de una tercera parte de todos los idiomas ya han sido traducidos a la Biblia. La Biblia ha sido traducida a esos idiomas. Entonces, amados hermanos, busque 2 de Timoteo, que es lo que va a apurar también para que el Señor venga a recoger a su iglesia. Es cuando se levanten los hijos en desobediencia. Mire lo que dice la palabra. 2 de Timoteo 3, 1, 2 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Será que no estamos viviendo en tiempos peligrosos? Donde hay persecución de la iglesia, donde hay persecución de los cristianos, donde están implantándose leyes para que no tengamos culto, para que no tengamos reunión, para que la palabra no sea predicada. Hermano, dice: tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Y qué más dice? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Termina diciendo: a estos evita, dice. A estos evita. Si usted es hijo o hija con un espíritu que usted puede identificarlo de deshonra, de rebeldía a su padre, si tiene conflicto con su padre, ore al Señor. Si usted quiere tener bendición, querido hijo que estás aquí, joven, identifica dónde hay rebeldía, rechazo en tu corazón, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. El desobedecer a los padres es como invitar, es tan grave, es como invitar a Dios para que nos juzgue, para que nos juzgue. Entonces, cuando Dios dio los otros mandamientos, estaba advirtiendo, pero cuando dio este mandamiento, nos dio una promesa. Cuando un hijo o una hija aprende a obedecer a sus padres, ¿sabe qué es lo que está aprendiendo? Algo que todos necesitamos: carácter. Carácter. Y cuando aprende carácter, desarrolla un sentido de bienestar que abarca todo su ser. Cuando un hijo obedece a Dios, Dios le cuidará y le protegerá. Mire qué importante es eso. Dios le guardará, abrirá caminos de bendición para el joven que honre a su padre. Entonces, a lo mejor en los dormitorios de los jóvenes, ¿sabe qué debería ser? Advertencia: el desobedecer a los padres es peligroso para la salud. Deberíamos los jóvenes tener eso. Pero si vamos a hablar en serio, ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Pero algún joven que me pueda estar escuchando me va a decir: pastor, ¿y qué si mi padre me dice que haga algo que va en contra de la palabra? Primero, si su padre es cristiano, no creo que jamás le pida algo que vaya en contra de la palabra de Dios. No creo.
Y obviamente, que si fuera así el caso, que no lo creo que suceda, obviamente nosotros primero tenemos que obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, eso lo tenemos claro. Finalmente, mis queridos hermanos, debemos honrar a nuestros padres cuando sean ancianos también. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un espíritu donde muchos hijos olvidan a sus padres cuando llegan a la tercera edad. Hay muchos hijos, pero mi padre es muy ideoso, está chocho y ay, que es difícil poder charlar con él y no sé qué, y ponemos mil pretextos, pero hay muchas personas que han abandonado a sus padres en este tiempo, ignorando algo fundamental, que nuestros padres, cuando nos criaron, ellos dieron lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus recursos. ¿Cuántos días sin dormir? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuánto el padre tuvo que churcar, como se dice, trabajar duro, enfrentar situaciones tremendamente adversas para que no le falte la leche, los pañales? Y ahora da la vuelta el círculo. ¿Y sabe qué? Y es curioso que nuestros padres que nos amamantaban, que nos cambiaban los pañales, después nosotros tengamos que hacerlo. ¿Usted pensó alguna vez el sacrificio que hizo Jesucristo cuando dio a su Hijo único? Fue tremendo. Él hizo el más grande sacrificio para que muriera en la cruz, para que pagara el pecado de todos nosotros. ¿Cómo usted ha respondido en forma personal a ese sacrificio? Es la pregunta. ¿Tiene al Señor Jesucristo como modelo, o a Dios o a Jesucristo como honró a su Padre? Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero que nos pongamos de pie. Quiero pedir a los padres que vengan acá. Si hay padres acá, solo los padres vengan acá, por favor. Padre amado, bendigo a cada padre que está aquí. Bendecimos toda la congregación. Bendecimos a los padres que están acá, para que, oh Dios, primero que nada, tú escuches su corazón. Diga conmigo: Señor, te pido perdón por si he fallado en mi rol de padre y no he estado bajo sujeción tuya. Perdóname. También te pido perdón, Señor, si tengo mi corazón herido por la deshonra de un hijo. Yo quiero liberarlo y quiero perdonarlo, así como tú hoy me perdonas, Señor. Yo quiero perdonar a mis hijos en el nombre de Jesús. Y hoy día también, Señor, con la autoridad que tú me das, yo bendigo a cada uno de los padres que está aquí. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que los guardes en el nombre de Jesús. Ahora voy a pedir a los hijos que están aquí presentes, vengan aquí rápido y se pongan atrás de su padre, que quiero que ustedes, hijos, oren y bendigan a su padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hijos que están acá, dele palabras de gratitud. Dígale a su padre: papi, perdóname si te he desobedecido alguna vez. Papi, perdóname si te he hecho enojar alguna vez. Venga, Prisi, usted va a subir. Papi, perdóname si realmente he sido muy desobediente contigo.
el increíble Padre que tú nos has dado aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque tú lo escogiste y porque tú jamás lo dejaste ir y tú lo formaste en este gran gigante que Él es. Gracias, Señor, porque por su perseverancia y su fuerza y su corazón nosotros podemos estar en sus hombros y poder ver más alto de lo que Él ve. Gracias, Jesús, porque tú le diste una fuerza sobrenatural a mi Padre para sobrellevar cada una de las pruebas que la vida le puso adelante. Gracias, Jesús, que por su ternura y su amabilidad nos ha enseñado con tanta fuerza. Nos ha guiado de una manera tan profunda. Gracias, Jesús, porque con sus acciones Él nos predicó más que con sus palabras. Gracias, Jesús, por su ternura. Gracias, Jesús, porque Él nos lleva muy profundo. Él nos guía a ir muy profundo en tu presencia, porque esa es la forma como vamos a llegar más alto. Gracias, Señor, porque su vida es un ejemplo. Su vida es un ejemplo de hijo, porque la única persona que Él ve es a ti y la única persona que Él sigue es a ti. Y por eso nosotras como hijas podemos estar seguras que donde sea que nuestro Padre va, es un lugar que va a ser seguro porque está guiado por ti. Gracias, Jesús, por la bendición que es un Padre. Amén. Gloria a Dios.